Ya, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos a este encuentro virtual de día viernes de ciencias con Mr. Adrián Soto y Miss Damaris Caramante. Vamos a explicar hoy el proyecto final de la asignatura de química. Ya bueno, buenos días a todos, ¿cierto? Espero que tengan un lindo día, comencemos con mucho ánimo y partamos. Partamos entonces. Para comenzar, como siempre, les recordamos las normas, las reglas que ustedes deben seguir, por una parte, para los encuentros virtuales, que es que se conecten con puntualidad para que podamos comenzar a la hora que corresponde la clase. Encender su cámara cuando están iniciando, mantener los micrófonos silenciados, a no ser que quieran opinar algo o hacer alguna consulta. Y las dudas también las pueden ir preguntando por el chat porque siempre estamos atentos ahí. Y en cuanto al COVID, ustedes saben que tienen que lavar las manos constantemente, desinfectar lo más que puedan, por donde anden, por donde se desenvuelvan, y si van a estornudar o toser, cubrirse siempre la boca. No olvidar todas estas recomendaciones. En cuanto a la semana en que nos encontramos, que ya estamos finalizando la semana de la inclusión que celebramos en el colegio desde el lunes al viernes, con nuestro lema: en tiempos de pandemia las diferencias nos enriquecen, más el respeto nos une. Para ya finalizar con esta semana de la inclusión, tenemos una frase para que reflexionemos un poquito que nos dice: atrévete a luchar por lo que quieres. No te digo que será fácil, pero sí valdrá la pena. Ya, yo creo que todos nosotros tenemos sueños, tenemos metas y cosas que queremos cumplir en algún momento. Y de repente tal vez no nos resulta o nos cuesta un poquito, quizás a la primera vez que lo intentamos no resulta como nosotros esperamos, pero nosotros los invitamos a que no se rindan, como dice acá. A lo mejor va a ser un poquito difícil, pero en algún momento lo van a lograr. Entonces, eso es lo que nosotros queremos entregarles, que sigan luchando por lo que quieren conseguir, que se esfuercen, porque todo el esfuerzo que ustedes realicen va a tener su recompensa en algún momento y va a haber valido todo lo que se esforzaron. En algún momento van a conseguir lo que ustedes quieren, así que luchen por ello, y si tienen que volver a empezar, vuelven a empezar, pero nunca se rindan, porque estoy segura que en algún momento van a cumplir ese sueño, ese anhelo y eso que ustedes quieren lograr para ustedes. Y una vez que lo cumplan, se van a sentir muy contentas y contentos y orgullosos de todo el esfuerzo que hicieron para conseguir eso que querían. Entonces ese es el mensaje que, como dice acá, con cariño, del programa de integración escolar en esta semana de la inclusión. Y ahora, enfocándonos en nuestra clase de química, vamos a tener este objetivo: investigar y explicar, usando evidencias, que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas que están presentes en la vida diaria. Vamos a considerar esos puntos: producción de gas, formación de precipitados, el cambio de temperatura, de color, de olor, la emisión de luz, entre otras. También la influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión de ellas, la representación simbólica en ecuaciones químicas y el impacto que tiene todo esto en los seres vivos y en el entorno. Ese va a ser el objetivo de aprendizaje número 17 que vamos a trabajar en este proyecto, que se va a explicar un poquito más adelante. Ya. Entonces, en este caso, este objetivo curricular, obviamente no lo vamos a abarcar todo, ya no nos da el tiempo. Ojalá hubiésemos alcanzado, pero vamos a ver algunas cosas que para que tengan la noción básica al menos de esto, ¿ya? Ahora, lo otro, ¿qué vamos a considerar en química este año, cierto? Como punto de vista de las calificaciones y todo eso. Primero que nada, una guía actividad que fue la más representativa, que era esa, la de los ejercicios de repaso, donde tenían que resolver ejercicios de estequiometría y ahí salía, cierto, algunos balanceos de ecuaciones por método tanteo, por método algebraico. Hay algunos que me lo han entregado, muy pocos, y otros que me lo deben. Así que, para que tengan atención si lo tienen por ahí. En el caso que lo tengan, reenvíenmelo por si acaso, por si las moscas, no, nunca está de más. Y en el caso que no, ¿cierto?
todavía tienen tiempo para realizarlo. La evaluación formativa, la que tuvieron, ¿cierto? Obviamente que esas notas se las van a dar a conocer en un informe que, si no me equivoco, lo envían hoy día o lunes máximo, ya, pero ahí van a estar esas notas. Y obviamente el producto final que tenemos para esta oportunidad que vamos a ir trabajando nosotros, ¿ya? ¿Cuál es el producto final? Una disertación bien Zoom. ¿La conocen? ¿Las conocen o Ti, no? ti, 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 ti. Ah, sí, los dejé hasta mudo. Quedaron sin palabras. No se preocupen, las van a conocer. Y esta vez las van a conocer a mi modo. Obviamente que la disertación es una modalidad propia de la expresión oral que consiste en presentar un tema frente a un público que pueden o no ser especializados en la materia. O sea, la idea de una disertación en este caso es explicar un tema, sobre todo para las personas que no saben nada de un tema. Bastante tiene que ser un tema bastante sencillo como explicarlo. Está basada en la exposición de información objetiva, por lo que las opiniones personales y subjetivas acerca de la temática abordada quedan fuera de ella. O sea, en este caso, ustedes van a presentar un tema, pero no dando su opinión propia, ¿ya? Sino que las conclusiones, por ejemplo, de la disertación pueden ser desde, desde el punto de vista de los contenidos, más que dando la opinión que a mí me parece que, ¿ya? A menos que sea una presentación donde se les diga, tiene que dar tu opinión. Eso es otra cosa. ¿Cómo abordar esta disertación exposición? Y ojo, vamos a ir paso a paso explicando cómo abordar la presentación, después vamos a ir viendo los temas, después vamos a ir viendo, ¿cierto?, cuánta es la cantidad de alumnos por grupo, etcétera, etcétera. Así que, para que vayan escuchando. ¿Cómo abordar esta disertación exposición? Primero lo vamos a ir viendo por cada paso, ¿ya? El primer paso, saber muy bien cuál es el tema a exponer. Se les van a entregar una determinada cantidad de temas, ¿cierto? Después nosotros ahí vamos a elegir un tema para ustedes. Y obviamente que ustedes tienen que saber cuál es el tema. O sea, van a tener que investigar y saber de qué se va a tratar su tema. Tienen que elaborar un pequeño guión. Ojo, esto es optativo, pero lo ideal es que sí. Ya, sobre todo colocar informaciones que ustedes puedan considerar difícil, ya, o difícil de recordar, porque hay que tener claro que en las exposiciones no se lee. Ustedes están acostumbrados en básica, ¿cierto? Que cuando los mandaban a disertar, colocaban un panfleto, colocaban una PPT y leían todo lo que tenían en la PPT. Exactamente todo, sin explicar nada. Entonces ahí lo que le evaluaban era el cómo hablaba, el cómo se paraba adelante, el cómo, ¿cierto?, manejaba la información brevemente. Pero en esta oportunidad, ¿cierto? La idea es que ustedes eviten leer mucho. Organiza las partes de la exposición. ¿Cuáles son las partes de esta exposición? Primero que nada, tenemos que crear un equipo de trabajo, que sea un buen equipo de trabajo. Y las partes de la exposición son, la exposición tiene que tener una portada, tiene que tener una introducción a la exposición, una introducción al tema, un desarrollo del tema o el que se conoce como marco teórico, conclusiones y las referencias bibliográficas u referencias, ¿cierto?, linkográficas. ¿Ya? Voy a ir explicando cada una. La portada. Ahí hay un ejemplo de portada, ¿cierto? Donde dice Colegio San Alberto Hurtado, Sorno, Organismo y Ambiente, Ciclo Biogeoquímico, integrante Juan Pérez, Petronilo Schneider, Armando Casa, curso primero medio, y los profesores, ¿cierto? Y la fecha. O sea, tiene que tener al menos estas cosas. El logo del colegio, el título, ojalá que sea llamativo o creativo, siendo aludido al tema, los integrantes o el nombre en el caso que sea individual, curso,
los docentes, ¿cierto?, a cargo y la fecha. Al menos esas características mínimas debe tener en este caso la portada. ¿Ya? Si van teniendo dudas, chicos, vayan diciéndome, profe, tengo dudas, profe, ¿qué está hablando? Profe, por favor, deténgase, quiero llorar. No sé, algo así, por último díganme eso, ¿ya? La otra parte es la introducción a la exposición. O sea, ustedes hicieron una portada y cuando tengan que presentar esto, hay una introducción a la exposición. No sé si alguien sabe de qué se trata eso. Obviamente que más adelante les voy a decir si va a ser individual o no y todo eso. Más adelante les voy a decir. Así que cálmense, cálmense. ¿Alguien sabe lo que es una introducción a la exposición? ¿A la exposición? Yo estoy seguro que sí saben algunos. Mister, ¿será como dar a conocer de lo que se va a hablar, algo así? Casi, porque hay dos Explicar, introducciones, por cierto. y dice explicar de qué tratará el tema, decir de qué trata el proyecto. Ya. Ahí nos vamos a confundir un poquito con una de las dos, porque coloqué dos introducciones. La introducción a la exposición, obviamente, no es nada más que, como dicen algunos, dar a conocer el tema. Pero primero viene siendo lo que es previo a la presentación así. O sea, primero ustedes dicen saludos al profesor y compañeros, queridos profesores, alumnos, compañeros, apoderados, no sé quién esté ahí, ¿cierto? En ese momento. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ah, no, buenas noches no. Por lo general son en el día o la tarde. Muy buenos días. El tema que les vengo a exponer es bla, 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 ¿cierto? Mis integrantes son Juanito Pérez García, ¿cierto? Y voy nombrando todos y cada uno de ellos. Y somos del primero medio del Colegio San Alberto Hurtado. Eso es la introducción a la exposición, a la exposición. Y luego viene la otra introducción, la que me están diciendo ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta introducción? Para empezar, tenemos que adelantarle a nuestro público el tema del discurso que va a escuchar y presentarle brevemente el contenido y sus partes. De esta forma estará preparado para irlo asimilando. O sea, aquí es donde lo que cada uno me estaba diciendo, explicar de qué se va a tratar el tema o de qué se va a tratar este proyecto. En este caso, de qué se va a tratar la información que me van a proporcionar. ¿Cómo pueden presentar esta introducción? Esta introducción me la pueden presentar, ¿cierto? Mediante una imagen y explicarla, o sea, colocar solamente una imagen y empezar a hablar respecto a eso, eh, dando a entender qué cosa vamos a ver, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el objetivo que va a tener esto? Un mapa o esquema conceptual, ya saben hacer un mapa conceptual a mi punto de vista, así que pueden hacerlo, ¿por qué no? Colocar preguntas y responderla en tipo de enfoque reflexivo. Por ejemplo, que coloquen una pregunta, ¿qué es tal cosa? Y empiecen ustedes a hablar ahí, ¿cierto? Un poco hablando de ese tema, pero brevemente. Frases cortas con contenido, por lo general eso es lo que más ocupan. Colocar pequeñas frases, ¿cierto? Como especie de punteo y van explicando cada una de ellas. Un fragmento de una noticia que está en énfasis a lo que se expondrá. ¿Por qué no colocar un fragmento de esta noticia y empezar, esto pasó en tal parte, ¿cierto? Y empiezan a explicar un poco la noticia y el tema que vamos a ver es esto. ¿Puede ser? Pero lo que sí, en esta etapa, tiene que quedar claro el objetivo de lo que van a hacer, el objetivo de lo que vamos a tratar. Tiene que quedar claro el tema que vamos a ver, en este caso, ¿ya? Eso pasa en la etapa de la introducción. Me queda claro el objetivo, ¿cierto? Y me queda claro el tema que vamos a ver. Por ejemplo, si mi tema fuera el pensamiento crítico, yo puedo poner perfectamente eso. ¿Se fijan?
no es necesario colocar qué es pensamiento crítico, la tremenda definición de eso, sino que yo puedo ir colocando algunas cosas como tipo esquema, ¿cierto? Donde dice conocimiento, opiniones, afirmaciones, evaluar, entender, analizar, y yo puedo ir explicando cada una de esas cosas brevemente. Y después abajo, ¿será eso verdad? Y yo le puedo dar incluso como una especie de reflexión para que lo piense el público, ¿cierto? Y así poder atraer el tema. Porque la idea también de la introducción es que vayan entendiendo y como que atraiga el tema y uno quiera seguir viendo de qué se trata el tema. ¿Ya? Porque la introducción siempre dicen, es una invitación al tema que vamos a exponer. Entonces tú tienes que, de alguna forma, invitar al público, encantarlo. Por lo tanto, es bastante importante la introducción. El desarrollo del tema o el marco teórico ya es la información que ustedes van a buscar. ¿Ya? En esta etapa yo voy a abordar todo lo que el tema que van a investigar, paso a paso, explicándolo claramente. Y ahí yo puedo incluir texto que no sean extenso y que sea claramente visible. No, ese es típico cuando colocan un copy-paste de internet con una letrita chiquitita, que por lo general uno se ganaba al final de la sala, no veía nada. Evitar eso. Medios visuales agradables a la vista. ¿Qué se refiere a eso? Podemos colocar estos esquemas, mapas conceptuales cuando estemos hablando. Podemos colocar fotografías o imágenes animadas, GIF y fijas, irlas explicando. Algunos pedacitos de videos breves. Obviamente que no se trata que van a colocar un video y todo el rato va a estar el video hablando y ustedes no van a decir nada. Tablas y gráficos en el caso de que vayan a explicar algo que contenga eso, ¿cierto? Esquemas pueden hacer, pero la idea es ir presentando el tema visualmente atrayente a la vista, ¿ya? Que no sea algo así como muy monótono, con puro texto, porque es como que esas son las diapositivas donde las personas por lo general se aburren. Por ejemplo, no es lo mismo presentar esto, que hay una parte donde hay un texto breve y después hay un gran esquema y uno puede ir hablando respecto a esos esquemas, dando a entender que lo que es una cadena trófica, que dice ahí que una cadena trófica es una serie lineal de relaciones depredador-presa, son simplificaciones, pues lo que se da en la naturaleza son redes tróficas, rara vez una cadena tiene más de 4 pasos. De ahí obviamente que puedo ir explicando, ¿cierto? Que la lechuza transfiere energía al ratón. ¿Es así o no? ¿O hay algo raro en esa cadena trófica? ¿Quién se acuerda? Exactamente como dice Samuel, es al revés. Si la flecha va para allá, en ese sentido estamos hablando de transferencia de materia o de biomasa. Y si hablamos hacia el otro lado, es transferencia de energía. En este caso, lo que estamos viendo aquí es transferencia de biomasa. La lechuza se come al ratón, el ratón se come la bellota. Y si fuese de energía, va hacia el otro lado. ¿Ya? Pero no es lo mismo presentar algo así y explicarlo que presentar algo así. Que por lo general que se note que es un copy-paste de algo, no. Eso evitarlo. Las cadenas tróficas, los vegetales son el alimento de los animales herbívoros y para más remate que no tenga un contexto es lo peor. Ya, esto tienen que tratar de evitarlo. Porque muchas veces lo que hacen es colocar esto, así, tal cual, porque así leen nomás, pues. Dicen, la cadena trófica del griego topos, alimentar, nutrir, describe el proceso. Y lo peor cuando lo hacen, ¿cierto? Lo peor que hacen muchas veces es cuando lo leen, pero de forma monótona. Bueno, la cadena trófica describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica en la que cada uno se alimenta de la precedente y alimenta de la siguiente, también conocida como cadena alimenticia. Y ni siquiera respetan los puntos, las comas y todo eso. Al final, cuando ya estamos en la última diapositiva,
todos quieren dormir, ¿cierto? Tratar de evitar eso. Por lo tanto, también la entonación, el tono de voz y todo eso es importante. Hacer énfasis en algo. Conclusiones. Las conclusiones en este caso es una de las partes más importantes del trabajo. Muchas veces de esto depende la genialidad del profesor para hacer preguntas. Eso es importante. Acá lo que primero que pasa es que resumen la exposición, ya, o sea, una breve resumen de qué se trató todo esto. Después una referencia a la idea que se ha utilizado como hilo conductor del discurso de la exposición, en sí que concluyeron y aprendieron del tema de manera formal. O sea, ustedes me van a decir, en esta exposición aprendimos esto, ¿cierto? O concluimos esto y esto, pero desde la perspectiva del contenido, no dando tanto su percepción. Luego un cierre, ¿cierto? En este caso, un cierre ya para ir terminando, dicen ustedes, y van colocando las frases finales. Una indicación de que el tema está por terminar, porque es fome cuando ustedes están presentando un tema y de repente hablaron lo último y quedaron en silencio. Y uno no sabe si terminó, si va a seguir hablando. En cambio, si indican, por ejemplo, alguna cosa, ¿cierto? Y esta fue nuestra presentación, muchas gracias, y agradecimiento, incitar a una persona a preguntar. Ya por último, sabemos que terminó su presentación y uno ya puede comenzar a aplaudir, ¿cierto? Porque muchas veces se quedan como callados, dicen lo último y se quedan callados. Y ahí quedan. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Dar los agradecimientos y decirle, ¿alguna pregunta? Y ahí es cuando uno se motiva más a hacer preguntas. Las conclusiones las pueden presentar con breves frases explicándolas en modo de punteo, o sea, colocando un pequeño punteo con numeración o con puntos, ¿cierto? Dando las ideas generales. Lo pueden hacer a través de esquemas, lo pueden hacer a través de imágenes representativas de la presentación, a través de preguntas-respuestas, colocar una pregunta y ustedes irlas contestando. O pueden colocar el título simplemente, ¿cierto? Con alguna imagen y mencionarla de forma oral o explicarla de forma oral, ¿ya? Mencionar la perspectiva del grupo ante el tema, en este caso no dando tanto una connotación de que propia personal en sí, sino que más que nada dando una perspectiva de que este tema, por ejemplo, es muy interesante por tal y tal motivo, este tema no estuvimos muy de acuerdo, o es muy complejo, pero más que eso no, ¿ya? Finalmente termina con las referencias, que es nada más que de dónde se sacó la información. Y en este caso nosotros vamos a utilizar las referencias intentando jugar al estilo APA. APA en este caso es una normativa que existe para la referencia bibliográfica, o sea, para cómo citar un texto. Ya, nosotros vamos a utilizar un poco de ello, y esta referencia bibliográfica funciona de esta forma. Cuando ustedes busquen una información de algo, esa página web y eso lo van a ir guardando, porque al final de eso lo van a ocupar. ¿Y qué van a ocupar de esa página web? Van a ir colocando algo como esto que está en la imagen, donde dice Carlinos, P, 2005, escribir, leer y aprender en la universidad, una introducción a la alfabetización académica, Buenos Aires, Fondo de la Cultura Económica. Eso es una referencia estilo APA. Ustedes van a hacer exactamente algo así. Algo donde tenga primero el apellido del autor, del quien hizo eso, colocar una coma, obviamente que apellido, coma, la coma va, la inicial del nombre, después va un punto, eso también va como norma, un paréntesis, el año en que publicó eso, o sea, por ejemplo, si fue en el 2014, ahí 2014, colocan punto, el título de la revista, en el caso de que fue una revista, del libro o el título de la página web, ¿cierto?
después un punto y el link de donde sacó la información, en el caso de que fue un link de página web. Ahora, ¿qué pasa si ustedes pillaron, por ejemplo, una información de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas? Ustedes colocan el nombre completo de la fundación o organización, un punto, año y exactamente lo mismo que arriba, pero colocando el nombre completo de la fundación y el link de donde sacó la información. Ahora, ¿qué pasa si se encontraron con un libro, una revista que eran muchos autores? Van colocando el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, un punto, una coma, el apellido, coma, inicial del nombre, punto, si hay otro, coma, y así sucesivamente hasta terminar. Y después punto, el año y tal cual lo que venía después. Y obviamente que para este trabajo al menos van a tener que tener unas 5 referencias bibliográficas, ¿cierto? Puestas al final de las diapositivas, de donde sacaron información respecto al tema. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la estructura que tienen que tener la presentación que van a hacer. Una portada, una introducción. Obviamente la otra introducción la dicen ustedes de forma oral. Un desarrollo, ¿cierto? Conclusiones y la referencia. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo van a preparar su material? El material ustedes lo van a hacer ya sea en PowerPoint o en Prezi. Cualquiera de las dos opciones es válida. Ahora, si tienen otra página web para hacer presentaciones geniales y que ustedes quieren ser más creativos, no hay problema, lo pueden usar. Pero siempre y cuando se puedan presentar en esta plataforma de Zoom, porque aquí es donde me van a insertar. Como punto 5, ensaya antes y calcula bien el tiempo de exposición. La exposición va a tener un tiempo. Por lo tanto, ustedes una vez que finalicen, ¿cierto? Cuando hayan hecho su PPT y todo eso, si es necesario y si es que pueden, traten de ensayar, cada uno su parte. Y ojo, y esto ténganlo bastante en claro, porque siempre pasa esto. Ustedes se pueden dividir las partes de lo que le toca exponer, pero todos deben entender el tema en general. Yo le puedo hacer preguntas perfectamente, por ejemplo, de lo que le tocaba a su compañera a usted. Y si usted no se lo sabe, le bajo la nota. Por lo tanto, esa es una característica individual la nota. Tiene característica grupal y tiene característica individual. Por lo tanto, ahí tienen que tener cuidado. Nunca se fíen de solamente estudiarse la parte de ustedes. Tienen que entender el todo. Y eso es un problema que ocurre incluso cuando van hasta la universidad. El primer año de la universidad siempre van a morir en eso. Y por lo tanto es genial que lo empiecen a hacer desde ahora, así después ya se acostumbran. Cuida el vocablo y el tono de voz. No es lo mismo presentarme un tema así como diciendo los ciclos biogeoquímicos son esto, que decir, ya hermano, aquí el ciclo, esta cuestión es muy bacán. Y así es como, obviamente que ahí el vocablo no, o no es lo mismo decir los ciclos biogeoquímicos son, y estar con un tono monótono todo el rato, o hablar demasiado fuerte así como, ¡ya el ciclo! ¡Acá esta cuestión! Como muy acampesinado tampoco, pero sí que se entienda y sea formal. Y siempre debemos exponer aquello que estamos seguros que nuestra audiencia... Me trancó el choclo. Siempre debemos exponer aquello que estemos seguros que nuestra audiencia entenderá. Y también que nosotros entendamos. Y eso lo dejo en claro. Expliquen lo que ustedes saben. No se les ocurra colocar un proceso químico, ¿cierto? Que ni ustedes lo entienden. Pero siempre colocan información que muchas veces no la entienden. Y cuando la presentan, llega el momento y esto es lo que está ahí. Y a veces tratan de explicarlo, otras veces la dejan así como, ya, que pase nomás. Pasa a diapositiva. Así que traten de evitar eso. Obviamente que esto, al inicio, la portada que puse era proyecto de química. Por lo tanto, esto es de química. Y esto es el proyecto de química, porque lo de biología
En este caso, el día de hoy, ¿cierto? Es el último plazo para que envíen ese mapa conceptual. Ahora, ¿cuáles son los temas de disertación en este caso? Son 5 temas. Uno es el de reserva, extracción y producción de gas licuado y natural, la química relacionada, las ventajas y las desventajas de su uso, el petróleo, el origen, la producción, la clasificación, la química del cómo son algunas cosas de petróleo, yacimientos, ventajas y desventajas. El carbón, el origen, la producción, clasificaciones, química y combustión, yacimientos, ventajas y desventajas. La fermentación alcohólica, cómo se descubrió, parte de la bioquímica, porque acá hay un poco de biología y química, tipos, usos, ventajas y desventajas, y la combustión provocada por un motor, en qué consiste, clasificación de motor, tipo, historia, cómo funciona químicamente, ventajas y desventajas, motores con distintos tipos de combustible, cuáles son las ventajas y desventajas también. ¿Ya? La modalidad de trabajo, mínimo en parejas o grupos máximos de 4 personas. Y en este caso, ¿por qué lo digo que no es individual? Porque se les va a complicar el trabajo así si lo hacen de forma individual. Y lo otro que quiero evaluar también, ¿cierto? Cómo se relacionan en los grupos. Ahora solamente los casos más excepcionales, que pase a veces motivo, que pase algo, ahí voy a permitir que sea individual, pero por lo general en pareja, como mínimo. Y como máximo de 4, porque 5 ya es mucho como se dice. Obviamente que, como me están preguntando acá, eso que está ahí como materia no se ha pasado. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes investiguen, ustedes expliquen esos temas que les voy a dar. Y esa es la gracia en este caso de esta metodología. ¿Ya? La disertación va a ser en vivo, va a ser vía Zoom, en este caso en los encuentros virtual. Tiene una duración de 12 minutos y obviamente unos 3 minutos de pregunta, por lo tanto un máximo va a tener la presentación 15 minutos, por lo tanto acotar el tema a ese tiempo. La clase de hoy día, ¿qué va a pasar? Se vio en este caso el qué, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? En este caso que es una disertación o una exposición. El cómo lo vamos a hacer, en este caso les di las pautas, en este caso de cómo se va a tratar y cómo hacer el esquema de esta exposición. Organización, en este caso, y el cuándo, en este caso se lo acabo de decir, ¿cierto? La organización, en este caso que ustedes hoy día van a armar sus grupos de trabajo, ¿ya? O sus dúos de trabajo. La segunda clase, la del 11 del 11, se va a explicar la rúbrica con la que se va a evaluar este trabajo y van a comenzar con la búsqueda de información y la recopilación. ¿Ya? Asincrónicamente tendrán que avanzar un poquito también. Para la clase del 3, que es del 20 del 11, ahí ustedes van a comenzar ya a hacer la estructura de la exposición. O sea, empezar a hacer la portada, empezar a hacer la introducción, empezar a ver qué imágenes voy a colocar aquí, qué voy a colocar allá. La clase 4, la que es el 25 del 11, ahí es cuando ustedes van a entregar el material expositivo. O sea, en esa fecha todos los grupos se entregan el material expositivo. Y comienza en esa clase la disertación. Obviamente que eso lo vamos a hacer de forma aleatoria, ¿ya? Así que ahí el que le toque, le toque. La siguiente clase también vamos a tener disertaciones, exposiciones. Algunos grupos obviamente que no creo que alcancen, por lo tanto esta semana también van a haber algunos horarios para que algunos grupos expongan, ¿ya? Pero ya fuera de los encuentros virtuales, sino que puede ser un día en la tarde, a, a coordinar con el grupo determinado. Y esta semana, ¿cierto? La semana del 16 al 20 se estará llamando asincrónicamente para la revisión de las actividades previas, que en este caso son las actividades que ya, por ejemplo, esa la de química que hicimos esa evaluación formativa, explicarle qué se equivocó, qué cosa tuvo bien, qué cosa tuvo mal. Y obviamente la actividad
en este caso del mapa conceptual. También irla explicando y dando a conocer su nota. Como dije previamente, la idea es evitar hacerlo individual. La idea es que sea en pareja. Pareja de a 3 o de a 4. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahora? Aprovechen de hacerlas ahora. ¿Hay algo que no le haya quedado claro? ¿Hay algo que... ¿Algo que no se entienda o está todo clarito? ¿por qué el sombrero? Ah, bueno, lo puedo cambiar. Lo puedo Está cambiar todo a... claro, mister. Todo claro, muy bien. ¿Están seguros? ¿Están seguras? Yo igual me voy a cambiar. No, ¿Seguros, ahí. chicos, chicas? Ya saben cómo tienen que hacer preparar su disertación, todo lo que deben incluir. Ya, por lo tanto, lo que queda de tiempo, la idea sería que comiencen a armar sus grupitos de trabajo. Y si pueden ir diciendo ahí por interno, a la mitad, María, a mí, ¿cierto? Para ir anotándolos. Ir anotándolo con quién van a trabajar. Escribirme por interno si quieren, en el chat. Ya estoy lista para empezar a anotar los grupos. Recuerden que puedes de 3, 13, 13, 14 si es que la Cata trabaja sola. 14 grupos. Sí, Ya, lo vamos a hacer al azar. Eran 5 temas. Obviamente que dijeron que eran 14 grupos, ¿cierto? sí. Tú tienes, de acuerdo al orden que tú tienes ahí, vamos a ir asignando, en este caso, aleatoriamente. Por lo tanto, el grupo 1 tendría el tema 2, el grupo 2 tendría el tema 3, el grupo 3 tendría el tema 4, el grupo 4 el tema 1, el grupo 5 3, el 6 el 1, el 7 el 5, y así sucesivamente. Entonces, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, 12, 13 y 14. Ya. Y la Cata finalmente va a trabajar con Vanessa. Ya, Entonces, prepárense para ir anotando. ya. Esto voy a colocar la otra, pero antes de eso... Ahora sí. ¿Dónde está? Ya, esos eran los temas. ¿Lo alcanzaste a Ya. anotar, cierto? ¿Lo otro? ¿Sí? ¿Los números? Ya. Sí, están todos. Ya. Entonces, Tiare y Rocío tienen el tema 2. Ya vayan anotando. Tema 2. Paula González, tema 3. Constanza Cárdenas, Camila Rosas y Madrian, tema 4. Catalina Ojeda, Francisca Cárdenas, tema 1. Camila Angulo, Valentina Bahamondes, Benjamín Beltrán, tema 3. Samuel Uribe, Daniel Cárdenas, Renato Parra, tema 1. Catalina Moraga, Alonso Pérez, Yanara Payahueque, tema 5. Dominic Marchand, Amara Bamonde, Montserrat Valdés, tema 3. Moisés Paillacheo, tema 5. Sebastián Méndez, tema 2. Pablo Vargas, tema 2. Vicente Navarretes, tema 2. Cristóbal Vargas y Benjamín del Río, tema 2.
y Catalina Santana con Vanessa, tema 1. ¿Ya? ¿Lo alcanzaron a notar? Ya, y obviamente que fue totalmente aleatorio porque fue en la página web, así que Sí, ahí a fue morir al con nomás azar. con el tema ahora. Fue según el orden. Los grupos quedaron en el orden que me lo fueron dando por el chat. Y los temas fueron al azar. Ya, súper. Si es que alguien no alcanzó a anotar, me dice por el chat. Me están diciendo que sí anotaron. Obviamente que ahí les mandé el link, ¿cierto? Donde estaba esta presentación, por si no alcanzaron a anotar el tema, ahí también está. Recuerden al menos el número que les tocó, ¿cierto? Para cualquier eventualidad. Por lo tanto, en esta clase lo que estuvimos haciendo fue ver las características generales que tiene que tener una disertación, que en este caso tiene que tener una introducción, tiene que tener, en este caso, antes de eso la portada, obviamente, tiene que tener un desarrollo o marco teórico, conclusiones, ¿cierto? Y las referencias. Obviamente que cada uno de ellos tenía ciertas características, como por ejemplo la parte introductoria, primero introducción a la exposición, ¿cierto? Después introducción al tema en sí, dando a entender el objetivo de lo que van a investigar. Luego el marco teórico, en este caso explicarme el tema, de qué se trata, de acuerdo a estos temas que le estoy dando aquí. Las conclusiones, ¿cierto? Que aprendieron del tema, y obviamente que alguna conclusión propia como de grupo, ya, pero no tanto de índole personal, sino que bastante general. Y la referencia, ¿cierto? Que al menos eran 5, donde iban a utilizar la estructura de APA, ¿ya? Esto obviamente lo van a hacer por presentación en Zoom, lo pueden hacer en PowerPoint o en Prezi. Si no saben utilizar Prezi, ahí pueden googlear un poquito, es bastante sencillo y también es bastante llamativo hacer presentaciones en eso. Si no están, no están de acuerdo con ninguno de las dos, pueden buscar otro tema de cómo presentar en otra cosa, no hay problema, pero que sea bastante llamativo y todo eso. Y tengan en cuenta las características de la presentación tanto oral como la visual, que visualmente sea atrayente a la persona a la cual le van a exponer y obviamente cuidar en este caso el vocabulario y los tonos de voz. ¿Vale? ¿Dudas o consultas hasta ahora? Si no hay dudas, no hay consultas, podemos dejar esto hasta aquí.